¿Qué significa tener 85 años? Significa que trazamos un camino sólido de trayectoria y experiencia. Somos una universidad que forma desde el humanismo a los futuros protagonistas del desarrollo del país. Nuestra historia nos llevó de la tradición a la innovación. Hoy, nuestro compromiso social con Colombia nos permite llegar a territorios alejados de la geografía colombiana, con programas de calidad para comunidades y etnias apartadas de la urbe. Nuestra tradición educativa se proyecta en nuestro colegio con una formación sólida que nace del espíritu bolivariano. Nuestra defensa de la salud se vive cada día en la Clínica Universitaria Bolivariana, un espacio que protege el don maravilloso de la vida. Nuestro interés por analizar y entender los problemas se reafirma con la investigación y los procesos de innovación desde las aulas y laboratorios. Hoy somos una universidad de proyección nacional. Desde Bucaramanga, Montería, Palmira, Bogotá, el sur del país y la virtualidad. Seguimos transformando la sociedad. Somos una universidad viva, de alta calidad, tecnológica, sostenible, solidaria, cultural, diversa y en evolución para hacer frente a los retos de la educación. Son 85 años de tradición e innovación, 85 años de formación integral para la transformación social y humana. Biblioteca Monseñor Darío Munera Vélez, Universidad Pontificia Bolivariana. Somos un equipo, gestores de conocimiento al servicio de la labor educativa. Tenemos un alto sentido de pertenencia que evoluciona constantemente, adaptándonos a las necesidades de nuestra comunidad. Cada semestre, en época de exámenes finales, nos encontrarás las 24 horas. Acá podrás vivir diferentes experiencias con el arte, la literatura y la música. Con nosotros también encontrarás préstamos a domicilio, convenio interbibliotecario, asesoría para publicación científica, servicio para personas con discapacidad visual, entre otros. Nos estamos transformando. Creer, imaginar y crear. Está en nuestra esencia. Esto es lo que nos define. Nos emociona iniciar un proyecto, sabiendo que va a cambiar la historia. Vemos más allá de las excusas, porque fallar también es una manera de aprender. No esperamos golpes de suerte, trabajamos hasta lograrlo. Pero esto no se trata solo de nosotros. Esto se trata de ti. Te estamos esperando. Muy buenas tardes para todos y todas. Desde el área de Extensión Cultural, el programa de estudios literarios de la UPB y Random House Penguin, les agradecemos su presencia en este espacio que hemos llamado Ciclo de Postales de Colección 2022. El día de hoy abordaremos la obra Beloved de la autora ganadora del Premio Nobel en 1993, Toni Morrison. Acá tengo un ejemplar. Beloved es una novela publicada en 1982 que es considerada un clásico y un referente en la literatura norteamericana. Como muy breve abrebocas, esta es una obra que retrata la esclavitud en Estados Unidos, a finales del siglo XIX y las condiciones de vida de la mujer negra. Y el objetivo de este libro es más que todo como de visibilizar a quienes fueron víctimas de la esclavitud en Estados Unidos. Les invitamos a que participen con sus preguntas y comentarios a través del chat y tengan en cuenta
que al finalizar este conversatorio rifaremos 3 libros de la obra Beloved, y la dinámica consiste en que los 3 ganadores tendrán que haber respondido acertadamente las 3 preguntas, perdón, no, solamente será una pregunta que compartiremos al final del conversatorio. Bueno, al final de este espacio les repetiré cómo es esta dinámica. Y bueno, este encuentro será impartido por Miguel Ángel Bracho, Melissa Pérez y Eclipse Agudelo Martínez. Para quienes no los conocen, les contaré un poco sobre nuestros invitados. Miguel Ángel Bracho es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Hermenéutica Literaria, docente del programa de Estudios Literarios y Humanidades en la UPB. Melissa Pérez es profesional en estudios literarios y estudiante de posgrado en literatura. Sus principales intereses se encuentran en las expresiones artísticas del Caribe y la diáspora. Y finalmente, Eclipse Agudelo es estudiante de la carrera de estudios literarios de la UPB, con énfasis en teoría y crítica literaria. Queer, trans y activista, trabaja en Amor y Arte Fundación, se dedica a la difusión del arte y las humanidades y dirige el Club de Lectura de Reevolución y realiza conferencias literarias. Bueno, les damos la bienvenida a nuestros invitados y les doy la palabra para que inicien con la presentación de la obra Beloved de Toni Morrison. Bueno, primero saludarles, buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a Extensión Cultural de UPB y a la Casa Editorial Penguin Random House también. Espero que este diálogo entre el grupo editorial y la universidad sea fructífero y sean muchas más las charlas sobre diferentes novelas galardonadas con el Premio Nobel. Bueno, hoy charlaremos sobre Beloved de Toni Morrison y bueno, me parece importante ubicar un poco el contexto de la obra y también por qué es relevante que una obra publicada en 1987 trate sobre lo que Daniela decía, digamos, sobre la esclavitud en la segunda mitad del siglo XIX. La novela se inscribe, la fecha está al principio de la novela, 1873, es una fecha significativa porque son 10 años después de la proclamación de la emancipación que hace Lincoln, ¿sí? En el periodo, cuando hace la proclamación, estamos en plena guerra de secesión, guerra civil, que va también a cuestionar la necesidad o no de la esclavitud. Los confederados van a estar a favor de la esclavitud, van a ver también en la abolición de la esclavitud como un problema económico, que también es interesante pensarlo desde ya, como también la esclavitud está asociada a una idea de desarrollo y a una explotación a los cuerpos para desarrollar el capitalismo, y eso pues provoca, entre otras cosas, esta guerra civil. ¿Por qué es importante este periodo de 1873? Porque casi toda la novela se ubica, buena parte de ella, en una familia o en unos personajes que viven en una casa, por lo tanto ya, entre comillas, digamos, son libres, pero esa casa empieza a manifestar una presencia maldita o fantasmal que va a estar muy asociada a la necesidad de recordar lo que sufrieron en Sweet Home, en la plantación que se va a llamar Sweet Home, por lo que la fecha va a ser importante, ¿no? Ya tienen, entre comillas, como les decía, la libertad, pero esa libertad también va a provocar la necesidad de hacer memoria de lo que vivieron, ¿no? Y la pregunta, pues, por la memoria. Entonces, en 1873, 10 años después de la proclamación de la emancipación que hace Lincoln, la guerra civil fue entre 1861 y 1865, y bueno, creo que es uno como de los puntos importantes sobre lo histórico. Un segundo elemento es la influencia o la inspiración que para Toni Morrison va a tener un caso particular de una mujer que se llamaba Margaret Garner, que nació en la esclavitud y escapó con su familia y luego fue
atrapada por los alguaciles y decidió en ese acontecimiento matar a una de sus hijas, ¿no? Ese hecho obviamente va a ser para su comunidad alrededor de la casa en la que luego va a vivir un hecho, digamos, pues, catastrófico, casi que van a decir como, bueno, esa es la casa donde vive la mamá que fue capaz de matar a su propia hija, pero en la novela, y por eso es la importancia también de su título, Beloved, va a ir también preguntándonos si ese asesinato fue un acto de amor, ¿no? Y es un acto de amor por no, digamos, es un acto para que nunca más una hija viva las experiencias que vivió la madre, ¿no? Entonces esa es un poco la inspiración, un caso pues histórico, sin embargo no es una novela histórica, ¿sí? Es un caso que inspira la novela, pero la novela pues, tiene un lenguaje ficcional, una posición más imaginativa, pero sí está presente, digamos, este caso de Margaret Garner, que además está muy asociado a una ley que exigía que los esclavos y las esclavas que huían fueran devueltas a sus esclavizadores, y también que los ciudadanos un poco le dijeran a las autoridades, sí, acá hay una persona que se fugó, ¿no? Una ley de 1850 llamada la Ley de Esclavos Fugitivos. Entonces, esos dos elementos contextuales históricos, y yo le agregaría uno tercero, que me parece muy importante, es, bueno, ¿por qué en 1987 escribir sobre este periodo? También es importante señalar que rodeaba a Toni Morrison, ¿no? Qué cuestionamientos se estaban haciendo las diferentes ciencias sociales y la literatura en la década de los 80, y por qué es importante reescribir las experiencias de la esclavitud en la posmodernidad. Creo que para responder eso hay una gran influencia de los movimientos de derechos humanos en la segunda mitad de la década de los 60, que podemos hablar de tres símbolos de ese movimiento de los derechos civiles. El boicot de autobuses de Montgomery, que va a estar muy representado en Rosa Parks, que decide ser arrestada por no ceder el puesto en su bus y está cuestionando, digamos, toda la época de la segregación, que va hasta la segunda mitad del siglo XX, la esclavitud, luego segregación hasta la segunda mitad del siglo XX, es un periodo muy extenso. Entonces también Toni Morrison, además de escritora, que va a ser editora, profesora y activista, va a estar muy influenciada por estos movimientos y por estas reivindicaciones que se simbolizan, digamos, en el boicot de los autobuses de Montgomery por Rosa Parks, y obviamente los discursos de Malcolm X y Martin Luther King. Y también por el feminismo negro, la necesidad también de pensar un feminismo que tenga en cuenta la diferencia de la opresión respecto a otras mujeres, ¿no? Un feminismo que dé cuenta de que hay una historicidad del cuerpo de la mujer negra que ha sufrido unas violencias distintas a otros cuerpos. Entonces creo que ese panorama también de los 60s y los 70s va a influenciar en la escritura, pues, en esta novela de Toni Morrison. Y por supuesto, dejo ahí también la pregunta por la actualidad, ¿no? ¿Qué nos puede comunicar esta novela? El racismo vigente en Estados Unidos, y yo diría que en todo el mundo, no solamente en el discurso explícito, sino también en el acceso a la educación, en las leyes, en el acceso a los derechos, en el olvido del Estado a los territorios. Por lo tanto, sigue siendo una pregunta muy viva y sigue siendo una novela muy vigente. Quería empezar por ahí. Sí, Miguel, justamente esta obra es una queja de cómo se ha descartado la historia afroamericana por ser, según los norteamericanos, políticamente pues como invisible. Por eso ella busca más que todo como visibilizar la historia de cómo los afrodescendientes llegaron a América y cómo se les mutiló prácticamente todas sus costumbres de África. Creo que también hay que tener muy en cuenta pues cómo nació la esclavitud en Estados Unidos, y fue a mediados del siglo XVI o XVII, 1600, a principios de 1600, que pues por la escasez de mano de obra para cultivar trigo y otros alimentos, pues se vieron en la necesidad de traer personas de África. Y bueno, esto generó una cultura esclavista
basada en el odio a un color diferente, en el que el blanco era la persona que manda y el negro era la persona pues, sumisa. Cabe también destacar que en 1865 fue la abolición de la esclavitud, pero realmente la esclavitud siguió dándose y lastimosamente pues después de eso se ocultó mucho de la historia de los esclavos, de sus testimonios, de sus experiencias, y eso es lo que busca justamente Toni Morrison visibilizar con esta novela. Y toma el caso de Margaret Garner, la que tú mencionas, que pues fue un caso muy impresionante porque es una madre que se ve en la obligación de asesinar a su hija y tuvo la intención también de asesinar a sus otros dos hijos, para que no tuvieran el mismo destino que ella tuvo que padecer. Bueno, no sé si a las compañeros y compañeros desean aportar algo a este tema. Sí, de hecho yo quería hablar dos cosas puntualmente sobre el feminismo negro, que como venías diciendo también es algo que promueve la construcción de esta obra y es muy importante porque nos cuestiona también la problemática de las mujeres negras en cuanto a si soy una mujer negra no puedo excluir a los hombres porque también tengo una lucha racial o étnica a la cual tenemos que pelear también con los hombres. Entonces es muy interesante cómo la unión entre los hombres y las mujeres a través de la novela se va dando siempre como constantemente. También en cuanto a Margaret Garner, que representa pues prácticamente Sid o Seth en el libro, es una posición claramente, una acción de amor, pero es un amor un poco egoísta y creo que también hay que cuestionar ese acto de amor porque es a través de la experiencia propia de ella que ella decide si sus hijos pueden merecer esa vida o no merecerla, quitándole las posibilidades de vida también que podrían haber tenido, no solo en la esclavitud, sino en una posible libertad como la que ella también estaba viviendo. Bueno, pues qué tema más complicado, porque hablar del filicidio también es necesario hablar de las formas de resistencia de muchas comunidades que han estado bajo subyugación, ¿cierto? No ha sido solamente las comunidades negras, aunque son las más extensas, pero filicidio también se ha visto, por ejemplo, en las madres palestinas o las judías. Si bien es cierto que hay que cuestionarnos esa idea de quién decide sobre los cuerpos de quién, también es importante darse cuenta de que, y que creo que es a lo que apunta mucho Toni Morrison en la construcción de su novela, primero que no, y que me encanta que Eclipse lo haya puesto, porque no hay ni buenos ni malos, ¿cierto? O sea, no hay en nuestros personajes principales, que son Seth, Denver, Beloved, Baby Socks, no hay un juicio moral externo al que los mismos personajes ponen sobre sus propios actos. Entonces vemos como Baby Socks, como Denver, como la misma Beloved, obviamente que por eso retorna también, como Paul D, van a crear todo un juicio alrededor de eso que hace Seth, pero Seth también intenta decir como, a ver, no soy solamente un ser que puede pues no se guía solo por la racionalidad, sino que también soy un ser que ha estado frente a unas situaciones límites y ante esas situaciones límites nunca se sabe cómo se va a reaccionar. O sea, y creo que mucho del estilo de Toni Morrison es vincularnos con esa emocionalidad que tienen los personajes y que nuestra supresión del juicio racional que van a encarnar otros personajes dentro de la novela también nos permita ver esa contraportada. O sea, ¿qué haría una madre si supiese que ni siquiera va a poder alimentar a sus propios hijos? O sea, que incluso Seth lo va a exponer, porque muy pocas veces ellas podían quedarse con los bebés, casi siempre se los arrebataban y no sabían
el futuro que tenían para ellos, aparte de que Seth estaba en ese momento en fuga. Entonces iba a tener toda la presión, la carga, el castigo de haber tenido la osadía de huir. Y eso iba a recaer también sobre su hija, que además es muy importante saber que si bien hombres y mujeres negros han estado bajo el peso de la racialidad y de la esclavitud y todo esto, los cuerpos femeninos han estado muchísimo más vulnerables a una serie de violencias, y que creo que es lo que detona esa respuesta de Seth. O sea, la violación, los vejámenes, la presión, el tener que parir y parir hijos para luego tener que alimentar a los hijos de los que han sido sus cautivos, sus cautores y sus esclavizadores, creo que detona todo eso también, y que es necesario. Por eso me gusta el juego de bueno, cómo nos posicionamos frente a eso que plantea Toni Morrison. Bueno, creo que es... Bueno, dale. Dale, Daniela. Sí. Bueno, listo. Yo creo que antes de continuar con estos temas representativos de esta novela, creo que es importante como darle un breve resumen a la audiencia de este libro, porque quizás no lo han leído, entonces también para que sea una invitación a leerlo. Y este libro narra la vida de Seth, que es la protagonista de la obra, o bueno, podemos también considerar a Beloved, que es la hija de Seth, como la protagonista. Pero Seth es una esclava que se ve obligada a asesinar a su hija Beloved, pues para que no tenga el mismo destino que ella, y vive en una casa que está embrujada por un fantasma que presumiblemente puede ser Beloved. Seth también vive con su otra hija viva, que se llama Denver, y esos serían pues como los tres personajes principales: Seth, la que fue esclava; Beloved, la que fue hija de Seth y que fue asesinada por ella; y Denver, que es la otra hija de Seth, que es la que está viva. También tenemos otro personaje que es Paul D., que es un hombre que las visita a la casa y, bueno, con su llegada espanta al espíritu de Beloved, y esto causa que Beloved encarne o que se materialice y se presenta en la casa de Seth. Esto también es un componente muy de realismo mágico, porque desde lo ficticio, lo fantasmagórico, Toni Morrison logra contar un hecho histórico que fue real. Bueno, entonces ya dejando claro eso, ya podemos continuar. Sí, yo quería señalar algo en relación a lo que Melissa estaba diciendo sobre la construcción de los personajes. Toni Morrison en sus ensayos revisa mucho cómo ha sido representada la población afroamericana en novelas muy reconocidas: La cabaña del tío Tom, novelas de Mark Twain, novelas de Faulkner, y por lo tanto sí tiene una pregunta muy profunda de cómo representar al otro, cómo representar la alteridad, y reconoce que en ese problema de la representación hay dos grandes bloques que terminan siendo, en su revisión que hace como de los textos literarios canónicos, como digamos racistas, ¿cierto? Un bloque donde hay una violencia explícita, donde la mirada solamente la mirada del amo, y donde el otro es absolutamente objetivizado como no civilizado, o como ligado, digamos, a la barbarie. Pero también le preocupó mucho la condescendencia de otras representaciones: el tío Tom como aquel buen salvaje, o aquel que si se le convence a obedecer de una manera no violenta. Entonces sí es muy importante que sea la originalidad de esta novela para pensarse las representaciones de la población afro. Y lo que dice Melissa es que la novela apunta a una misma vivencia en las plantaciones, pero a una variación de interpretaciones también, y de vivencias y de percepciones subjetivas, ¿no? Que hace que la novela también tenga voces muy diversas, o un mismo acontecimiento visto por los mismos personajes con interpretaciones distintas. Y hacerle justicia a las representaciones es
hacer de los personajes sujetos, no ya objetos de la mirada del amo o de la mirada del blanco, sino sujetos de su propia visión de la experiencia, lo que hace que los personajes sean, como decía Melissa y Eclipse, no buenos o malos, sino con un nivel de complejidad que quizá en otros momentos de la tradición de la literatura norteamericana no estaba esa complejidad. Sí, de hecho, frente a esas narraciones, es muy importante lo que tú dices sobre que Toni Morrison lo que hace es una construcción no desde el otro como alguien distante, sino como el yo que vive la experiencia. Y vemos entonces ese primer plano de esa experiencia de la esclavitud, pues tanto en Seth como en Paul D, como en Zigzag, como en Baby Sock. Pero también podemos ver desde sus puntos de vista, desde sus propias experiencias, cómo se desarrolla ese tipo de esclavitud o ese tipo de vida en general. Y yo creo que eso es lo fuerte en la narración, porque es como un suceso, entre comillas, un poco más verídico, un poco más personal, al punto en el que lleva al lector también a sumergirse frente a estas dinámicas. Yo ahí quiero que vayamos, ya que estamos hablando de la representación y que iniciamos hablando sobre los procesos de liberación, en unas comillas gigantes, de la esclavitud, para ir a la primera cita, donde ella nos va a dar precisamente esa descripción de la vivencia, de cómo se dio esa vivencia de la libertad, ¿cierto? Que de hecho fue algo principalmente económico y que empezaron a darse cuenta de que era muchísimo más fácil en esta, pues a pesar de que estaban en la guerra de secesión, liberarlos, entre comillas, ¿cierto? Liberarlos, que las personas en condición de esclavitud buscasen un trabajo supremamente mal pago, a que ellos tuviesen que, pues a que los blancos colonizadores y esclavistas tuviesen que hacerse cargo de las personas. Entonces dice, voy a leer. Entonces, hacía ya 4 o 5 años del fin de la guerra, pero nadie, ni blanco ni negro, parecía saberlo. Ocasionales grupos de negras y negros dispersos erraban por los caminos interiores y senderos para animales desde Schenectady hasta Jackson. Aturdidos pero persistentes, se indagaban recíprocamente para ver algo de un primo, una tía, un amigo que alguna vez había dicho: ven a verme cuando estés cerca de Chicago, ven a verme. Los había que escapaban de una familia que no podía mantenerlos y otros que buscaban a la familia. Algunos huían de cosechas muertas, parientes muertos, amenazas contra su vida y tierras ocupadas. Chicos más jóvenes que Buglar y Howard, configuraciones y mezclas de familias con mujeres y niñas, mientras que otro sitio, solitarios, casados y cazando, había hombres. Segregados del transporte público, perseguidos por las deudas y la mugre, seguían caminos secundarios, oteaban el horizonte en busca de señales y se apoyaban fuertemente los unos a los otros. Silenciosos, excepto para las cortesías sociales, cuando encontraban a otro, no describían los pesares que los llevaban de un lado a otro ni hacían preguntas. Los blancos no soportaban que les dirigieran la palabra. Todos lo sabían. Y ahí vemos cómo, si bien hay este proceso de libertad, vuelvo a decir en unas comillas muy grandes, todavía hay un proceso de segregación. Un proceso donde a las personas racializadas se les ve como una segunda clase, por no decir que sigue sin concebírseles como humanos. Y ante todas estas tensiones sociales y económicas, además, Toni Morrison plantea que Seth es una mujer sola, que además tiene una hija que también es mujer, y el peso que cae sobre eso, por lo que ya exponíamos de cómo va a haber aún más, o sea, cómo el ser mujer es una condición de subalternidad de la subalternidad. O sea, eres mujer y eres negra, es una doble subalternidad. Y además tienes que responder por tu familia, por tu hija, en un entorno supremamente
áspero, frío, distante, segregado, frente a esa supuesta libertad que, como vamos a ver en la novela y con este fragmento, no está ahí. O sea, sigue habiendo más bien una presión mayor sobre estos cuerpos racializados de que vean qué hacen con su supuesta libertad, que es más una lucha por la supervivencia. Y que creo que una de las grandes también preguntas que atraviesa el libro es esa idea de qué se considera como vida. O sea, cómo entendemos la vida más allá de la supervivencia, que es a lo que han estado acostumbrados los personajes y que vemos que se mantiene casi hasta ya al final del libro, donde está esa pregunta como, bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? O sea, ahora que tenemos toda esta libertad para hacer con nuestra vida, hay que empezarnos a plantear nosotros qué queremos, desde dónde vamos a posicionarnos ahí. Y además yo creo que digamos, lo que tú dices también cuestiona un relato muy legalista, ¿no? Como se declaró la abolición de la esclavitud, al otro día hay libertad, ¿no? Sino que esa cita muestra, pues lo que tú dices, toda la complejidad, ¿no? Y también esa pregunta por la libertad va a llevar también a enfrentarse con el fantasma. Creo que ahí aparece el fantasma. El fantasma va a simbolizar también la memoria, ¿no? En la casa empiezan a escuchar ruidos, es un fantasma que cada vez se va a manifestar de manera más evidente, empiezan a escuchar ruidos, luego el perro tiene como una suerte de convulsión, y creo que también esos ruidos del fantasma están pidiendo o están diciendo la imposibilidad de olvidar, ¿no? Ya esa libertad también es la pregunta por cómo tramitar todo lo vivido, o la pregunta por cómo tramitar lo traumático y la posibilidad ya de hacerse esa pregunta, ¿no? Entonces también el fantasma va a ser una memoria que está pidiendo relato o una memoria que está pidiendo lugar, ¿no? Creo que Beloved va a representar esa posibilidad de que cada miembro de la casa pueda un poco hacer conciencia o pueda hacer un poco memoria o mire a ver qué va a hacer con esa memoria traumática que tiene, cómo la va a tramitar, ¿no? Entonces creo que eso que tú decías se va a relacionar con el espacio en la novela, que va a ser un espacio, por un lado cerrado, que es la casa, ¿sí? La casa y sus habitantes, las relaciones entre ellos, la relación entre Beloved y cada uno de ellos, y por otro lado la memoria de Sweet Home, ¿no? Una memoria muchas veces horrorosa, pero también una memoria que a veces encuentra algunos aspectos bellos, como un árbol o las conversaciones que hacían en ese espacio. Al fin y al cabo también fue la casa en la que estuvieron. Entonces ese fantasma es también un poco la obligación de hacerle frente a esa memoria y a negar, digamos, el olvido. Sí, frente a eso que dices, me parece muy, muy complejo también que Seth, por ejemplo, lleva cargando en su espalda el recuerdo constante de lo que fue la esclavitud y lo que sigue siendo. Entonces ese pasado que también se manifiesta a través del fantasma de Beloved viene siendo un presente al mismo tiempo. Claramente tienen que trabajarlo, claramente tienen que enfrentar todos estos problemas y de hecho cuando aparece Beloved, que ella comienza a relatar nuevamente todas sus vivencias y su historia de cómo se escapó, de qué pasaba en Sweet Home, comienza como un tipo de sanación frente a eso, un tipo como de camino en el cual seguir yendo, y de hecho ella lo expresa en una cita sobre la libertad, que no sabe qué hacer realmente con esta libertad, porque la libertad no es como un asunto de la noche a la mañana, como estabas diciendo, sino que también es un asunto de qué voy a hacer entonces con mi vida, porque ahora soy un sujeto digno de derechos, un sujeto digno de llamarse humano, entonces, ¿cómo voy a enfrentar este tipo de vida? Entonces se tiene que preguntar mucho eso, pero quería leer como la cita del árbol, que es la cita 9, que dice: tengo un árbol en la espalda y un espíritu en mi casa y nada entre una cosa y otra salvo la hija que estoy abrazando
Es un árbol, Lu, un cerezo silvestre. Mira que aquí está el tronco rojo y totalmente abierto, lleno de savia. Esta es la bifurcación para las ramas. Tienes una colección impresionante de ramas, también hojas, y que me parto un rayo si estos no son brotes, minúsculos pimpollos de cerezas, blancos como la nieve. Tu espalda tiene un árbol en flor. Esto me parece también muy importante porque no solo es como recuerdo de la esclavitud que vivió, está hablando no de un árbol seco, no de un árbol abandonado y vuelto nada, sino que está hablando de un árbol en flor, un árbol que florece y que tiene mucha vida. Entonces también es como esa posibilidad de vida después de lo que viene siendo la esclavitud. La verdad, a mí me encanta que Eclipse haya traído esa cita porque es una de las escenas que me parecen más conmovedoras. ¿Por qué? Porque nos están describiendo cómo Seth está con Paul D después de que habían reconfigurado esa idea de la intimidad, ¿cierto? Como que lo íntimo en la novela está en esa disputa también entre la violencia y la ternura. Tanto la casa, tanto las relaciones interpersonales, todo lo de la intimidad está como en esa tensión. Y ella se ha avergonzado toda su vida de esa cicatriz, porque para ella era la inscripción viva en su piel de todo lo que había sucedido. A ella, si no estoy mal, me corrigen Eclipse o Miguel, estos latigazos, o sea, ese árbol que ella tiene es por los latigazos que le habían dado después de que ella huyó. Y se había inscrito en su memoria como el recuerdo de esa vejación. Y cuando la mira Paul D de espalda y le dice como está en brote, es toda una reconfiguración de esa memoria. Es como un decirle, ya no te tienes que avergonzar de eso, ahora puedes hacerte cargo de esa historia que tienes inscrita y empezar a hacer algo nuevo. Que también está esa tensión en la novela entre la memoria del olvido, entre si queremos hablar de eso o queremos olvidarlo, y cómo ese intentar olvidarlo, todo lo que intenta ser acallado, se materializa y toma otras dimensiones. Beloved, ese es, por ejemplo, el gran caso. Beloved intentó, o esta muerte intentó ser acallada, no ser hablada, que quedara como un secreto familiar, y pues el secreto tomó una corporeidad y se presentó en la casa. Lo mismo con Baby Sox, por ejemplo. Sobre Baby Sox, ahí tenemos en la cita, esperen que ahí se me perdió un poco, en la cita, bueno, no recuerdo bien cuál es la cita, si me pueden colaborar, en la que habla de los colores. Bueno, en fin, ella empieza, porque el juego con lo corporal en Toni Morrison no se limita solo a una expresión de la carne, sino que también juega con lo sensorial. Y ella toma de Baby Sox eso. Entonces, primero, Baby Sox es un personaje supremamente sensorial, o sea, el canto va a estar muy conectado a ella, y cuando ella tiene ese vacío, ya hacia los últimos años de su vida, ese vacío se materializa como una necesidad del color. Y entonces la primera escena que nos muestran a Baby Sox es ella pidiéndole a Seth que le traiga colores, porque necesita colores. La forma en la que ella encuentra para darle de alguna forma, transmutar ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de soledad que había quedado después de toda una vida donde no había podido crear relaciones de afecto, porque la esclavitud y todo lo que va a implicar impacta esa parte emocional, el no poder vincularte, porque cómo te vas a vincular si en cualquier momento te los pueden arrebatar. Si tienes hijos, se los pueden llevar. Si tienes esposo, lo pueden matar.
y así con todas las relaciones interpersonales de tu vida. Entonces, en ese juego con el cuerpo me parece que también hay un apunte muy valioso de Toni Morrison. Es la cita número 7, para que sepas. Ah, bueno. Si quieres la leemos, poner, ¿no? Ajá, para complementarlo eso. Entonces dice, suspendida entre lo grosero de la vida y lo mezquino de la muerte, ella no podía interesarse en abandonar la vida o vivirla, y menos aún por el terror de dos chicos que se marchaban sigilosamente. Su pasado había sido como su presente, intolerable. Y dado que sabía que la muerte no significaba olvido, empleaba la poca energía que le quedaba para estudiar los colores. ¿Cierto? Ahí vemos esa tensión entre la vida y la muerte, la memoria y el olvido, el vacío y la resignificación de ese vacío, de lo que ya había estado hablando. Yo agregaría que es una memoria con mucha plasticidad, es decir, una memoria que cuando el lenguaje vuelve al hecho, es allí donde se puede resignificar. Lo que tú decías también del árbol en el cuerpo, que incluso antes de Poldi, Amy, la que le ayuda a parir, ya le habla de ese árbol, ¿no? Como la necesidad también de resignificar a través del lenguaje y poder ir no sé, poder ver la memoria no como un hecho cognitivo irreemplazable, sino que volviendo al acontecimiento a través del lenguaje, ese acontecimiento también se resignifica y se transforma. Yo al respecto quería leer la cita 11, digamos sobre esa relación memoria-lenguaje. Denver empezó a comprender lo que estaba diciendo y no solo a oírlo. Una esclava de 19 años, apenas un año mayor que ella, atravesando el monte tenebroso para llegar hasta sus hijos que están muy lejos. Está cansada, tal vez asustada y quizá perdida, pero sobre todo está sola y en su cuerpo lleva otro bebé en el que también tiene que pensar. Seguida por perros acaso, por armas, probablemente, y sin duda alguna por dientes musgosos. En la oscuridad no tiene miedo porque es del color de la noche, pero a la luz del día cada sonido es un disparo o la pisada amortiguada de un perseguidor. Ahora Denver lo comprendía y lo sentía a través de Willow. Sentía lo que debió de sentir su madre, veía el aspecto que debía de tener, y cuantos más pormenores expresaba, cuantos más detalles proporcionaba, más le gustaba a Willow. Así anticipaba las preguntas infundiendo vida y latidos a los fragmentos que su madre y abuela le habían contado. De hecho, el monólogo se convirtió en un dúo, pues Denver nutría el interés de Willow como un amante cuyo placer consiste en sobrealimentar al ser amado. Me parece muy, muy significativo porque Denver está relatando una historia que ha relatado muchas veces y que ha escuchado por su madre y por su abuela. Pero Willow, al ponerse en un lugar digamos, de forastera, de otra persona que llega a la casa, y al Willow ponerse en el lugar de escucha, permite que ese relato se resignifique. Entonces, Willow también va a ser el fantasma que posibilita los relatos, o el fantasma que posibilita la resignificación de la memoria, por ponerse en ese lugar, digamos, donde cada miembro cada miembro, no, más Seth y Denver, se sienten escuchadas. Entonces, casi que este rasgo en el texto empezó a comprender lo que estaba diciendo, ¿no? Como la memoria, repito, no como un espacio solamente cognitivo, sino afectivo. O sea, ese relato tiene una carga de afecto y empezó a ver a la madre como no la había visto a pesar de conocer ese relato una y otra vez, ¿no? Entonces también esta relación entre contar, y en este caso contar oralmente, y la posición de escucha como un lugar también que hasta lo pensaba también en los lectores y las lectoras, ¿cierto? Estamos también escuchando un relato, y al escuchar un relato estamos permitiendo que se resignifique la memoria, ¿no? Y obviamente la escritora. Sí, también frente a la memoria me gustaría mencionar la importancia de la música, de las canciones, como también lo habían mencionado, porque si tenemos en cuenta que esto es el sur de Estados Unidos, podríamos decir que la música tiene que ver un poco con el blues, ¿no? Y claramente por la esclavitud es como el blues de los esclavos. Y toda la memoria también se traspasa y se transmite a través de estas canciones, y no solo
Pues sí se transmite, por ejemplo, cuando quieren escapar, la huida se hace a través de las canciones, como esta memoria de recordar qué es lo que se va a hacer, pero también una de las partes más importantes que se transmite a través de las canciones es cuando Beloved comienza a tararear la canción que Seth le cantaba cuando era una niña, y ahí se da cuenta, pues activa como esa parte de su memoria en la que se da cuenta de que esa persona que está ahí verdaderamente es Beloved y es su hija. Entonces también esa importancia de la música. Que va a ser fundamental además, porque vamos a tomar como esa definición que pone Lyotard sobre qué es un sobreviviente, en donde él pone que implica que una entidad que ha muerto o que debería haber muerto todavía está viva. Que de alguna forma Beloved va a encarnar no solo esa memoria particular de Seth, del asesinato de su hija, sino también esa memoria de la herida de la esclavitud. Y que se va a alimentar, y que pues esto ya va más como del lado de la interpretación que también yo le he dado a la novela, a medida que Seth comienza a contarle historias a Beloved y a alimentarla y todo esto, el cuerpo de Beloved empieza como a expandirse y Seth cada vez se reduce más. Entonces es como si de alguna forma la culpa, el sentimiento de, pues como de, sí, sobre todo la culpa que carga Seth alimentara a Beloved, y es a partir del canto que van a tener las mujeres que llegan a la casa las que pueden liberar a Seth de eso. Y entonces es también una idea, y uniéndolo a lo que decía Eclipse, de cómo la sanación se da de manera colectiva y no se da desde un punto de la racionalidad, no se da solamente rememorando o citando los hechos que acontecieron, sino que se da desde esa conexión emocional que también decía Miguel, y que permite, a partir de una expresión artística como el canto, reconfigurar y liberar esa memoria, que es necesario en ese proceso de restauración poder perdonarse a sí mismo, que es lo que debe hacer Seth, para poder liberarse de eso. Y que es solamente cuando Seth siente como ese apoyo o esa red comunitaria que la sostiene a pesar de ella, a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus dolores, que se da la posibilidad para escribir un nuevo capítulo de la historia, que también es cuando se lo va a decir Paul D, cuando le dice, ya tenemos mucho pasado, llegó el momento de tener que escribir nuestro futuro, y que también habla de esa posibilidad de la agencia, que empiezan a cuestionarse. La agencia de los sujetos empieza cuando hay un cuestionamiento propio del querer hacer o el desear, que deseo, y que también va a estar muy ligado a esa concepción de la maternidad dentro de la obra. Eso que dices me hace recordar, qué pena el último comentario chiquitico, me hace recordar que hay un momento en la novela donde Paul D está muy preocupado por lo que está sucediendo, los ruidos que escucha en la casa, y le dice a Seth, deberías irte. Pues también vas, lo que tú dices, como esa tensión entre primero una memoria que está encerrada en un lugar que no quiere abrirse, porque abrirse significa enfrentarse directamente a, pero luego ese movimiento de no querer la memoria, luego enfrentarse al dolor de ese hecho traumático de la memoria, y luego, como tú dices, dar un paso también hacia una proyección, ¿no? Creo que esos movimientos del lugar de la memoria van a estar muy ligados a la presencia de Dios en la casa y a la posición que cada personaje tiene respecto a ella. Qué pena, Daniela, y que te interrumpí. No, dale, tranquilo. Bueno, yo tenía una pregunta que ustedes han respondido a lo largo de esta conversación, pero pues como para dejar en claro con la audiencia, y es, ¿ustedes cómo creen que representa el concepto de la memoria? ¿Cómo se representa este concepto de la memoria a través de estos tres personajes que son Seth, Beloved y Denver? ¿Cuál es el personaje que es como más representativo de ese concepto de memoria
Bueno, los tres de alguna forma representan este concepto, pero hay uno que en definitiva es como el más protagónico. ¿O cómo Pues lo yo diría consideran? que Beloved es, sí, yo diría que Beloved es el personaje que hace que comience como a detonar esta serie de memorias, tanto porque es la supuesta desconocida que llega a este hogar indagando también sobre la vida de estas otras personas y así recupera la memoria de cada personaje. Entonces, sí, Beloved es como el personaje que más importancia debe tener en la narración frente a la memoria. Yo, la verdad, me voy a aventurar a decir que no hay una preponderancia, porque creo que la idea de, o al menos el concepto de memoria que yo he visto en Toni Morrison es precisamente que la memoria es colectiva. Es decir, un individuo solo puede narrarse a sí mismo en relación con otro. Y como le dice Eclipse, Beloved desencadena eso, pero siento que cada personaje está encarnando una parte de esa historia. Beloved es esa historia de los que no han sido narrados, de estos personajes que han quedado en el olvido, que han quedado segregados o que han quedado olvidados de alguna forma y que exigen esa presencia. Luego está Seth, que podría ser quien encarna en un primer principio de esos hechos y su propia perspectiva. Luego está Denver, que está siendo atravesada por esa historia de su madre que le llega y que también está siendo un condicionante de su propia historia, porque es que ella es la hija de la asesina de su propia hija. Y eso va a marcar una distancia entre ella y las demás personas del pueblo. Entonces, una historia de la que ella no participó está condicionando su vida y esas circunstancias sociales están condicionando su vida y por eso Denver le molestaba mucho que se contaran historias donde ella no estaba, porque ella necesita sentirse parte también de esa comunidad a la que siente que no ha pertenecido. Y por otro lado, pues cada uno de los personajes está jugando con ese relato. De hecho, siento que son más bien 3 estadios de la memoria o 3 posibilidades de la narración, más que una tenga una preponderancia sobre la otra. Pero pues vuelvo y digo, eso sí es una interpretación muy, muy personal. Yo pensando en la focalización de la novela, estoy de acuerdo con vos. Hay una parte de la novela que dice casi como todo Estados Unidos tiene casas también con presencias de fantasmas. Entonces también como bueno, vamos a poner la dimensión en una casa, pero más bien no hay que poner una o si lo individual o lo colectivo, sino cómo se articula esa memoria personal de esos personajes con un suceso colectivo, ¿no? Cómo hay una tensión entre lo individual y colectivo y no tanto lo uno o lo otro, ¿no? Porque si hay lo que tú dices, se vive una misma experiencia, pero también hay una focalización que construye a esos personajes como sujetos, ¿no? Entonces, más bien hay una tensión entre las maneras particulares de vivir el suceso y la dimensión colectiva que fortalece o que crea redes para enfrentarse también a ese mismo hecho. Creo que las dos cosas coexisten. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Ahí yo quisiera traer, para que lo veamos más desde las palabras mismas de la autora, la cita número 12, en donde ella dice: estaba hablando del tiempo. Me resulta muy difícil creer en el tiempo. Algunas cosas pasan, otras se quedan. Antes pensaba que era mi memoria, ya sabes, algunas cosas se olvidan, otras siempre se recuerdan. Pero no es eso. Los lugares siguen en su sitio. Si una casa se incendia, desaparece, pero el lugar, la imagen del lugar permanece. Y no solo en mi memoria, sino allí, en el mundo. Lo que yo recuerdo es una imagen flotando en redondo fuera de mi cabeza. Quiero decir que aunque no la piense, aunque me muera, la imagen de lo que hice o supe o vi sigue allí, exactamente en el lugar donde ocurrió. Que es esa idea también de la memoria, donde
hay como una despersonalización también de esa memoria, donde esa memoria está inscrita en otros lugares fuera de los sujetos, como las casas, como los cantos, que superan de alguna forma a esos propios sujetos. Y que por eso digo que no hay una jerarquía, porque Denver va a seguir con esa historia. Le sucedió a Seth, pero ella va a estar permeada por esa historia. Por más que muera, Baby Sox también va a estar su presencia en la casa. Y es como ese, y todo Beloved, de hecho, la novela, va a ser un intento de reconstruir esa memoria. Una memoria que ha permeado a Toni Morrison, a la escritora, aunque ella no la haya encarnado, hace parte de su memoria colectiva al reconocerse como parte de un grupo que ha sido marginado. Y creo que jugar con esa idea de la memoria es lo que va a estar atravesando todo el relato, su constitución y su estilo. Porque el hecho de jugar con diferentes formas de estilo, de permitirle a los personajes tener una voz propia, de dar como una especie de diferentes visiones del mismo relato, porque sobre lo que le sucede a Seth con Beloved tenemos diferentes visiones, permitan reconstruir esa memoria y entender que no hay un hecho concreto, sino un montón de actores e imágenes que se proyectan de ese evento, pero no hay ninguna que sea verdadera en el sentido de la exactitud de lo que ocurrió. Solo es versiones de lo que ocurrió. Y es importante tener eso en la idea de la reconfiguración de la historia, porque nos permite deshacernos de esos maniqueísmos de lo bueno o lo malo y entender que las cosas también le suceden a personas que actúan en determinados momentos y que eso puede modificarse con el paso del tiempo, que no es un recuerdo estático, sino que está en constante reconfiguración según también con la interacción que se tiene con las demás personas. Que eso también me hacía pensar en la relación entre lenguaje de ficción, imaginación y memoria. Es decir, que lo restaurativo no solamente pertenece a lo oficial, digamos, los museos, las estadísticas, el Estado, la noción de verdad para el Estado, obviamente que eso es fundamental, pero también hay un lugar restaurativo en la imaginación. O sea, se puede imaginar, con lo que se sabe que pasó, se puede imaginar para restaurar. Entonces también hay un poco salir de esta idea de ficción igual no realidad, sino que a través de la imaginación también puede haber restauración y a través de un lenguaje de ficción también puede haber memoria. Por lo que dice Melissa, porque no es una memoria exacta, no es así pasó, así lo vivió Margaret Garner como Seth, sino yo me pongo en un lugar que me imagino que pasó y eso también es un lugar de sensibilidad y obviamente pues con Toni Morrison de maestría en la escritura. Entonces el estilo también está muy ligado a esa pregunta por cómo el lenguaje de ficción también se puede articular en la memoria y puede ser un lugar restaurativo de imaginación del pasado y de lo que rodeaba obviamente a Toni Morrison en la década de los 80. Bueno, compañeros, vamos a estar dando cierre a este conversatorio. No sé si quieren decir algo más antes de poder proceder con la rifa. O ya todo está nombrado. Pues no, invitarles pues, como a leer, ¿cierto? Pues, perdón. Sí, no, pero iba a decir exactamente eso y que también es necesario darnos cuenta de la visibilidad que le estamos dando a ciertos grupos, ¿cierto? O sea, la necesidad de leer escritores y escritoras negras, indígenas, de esos que no han estado en el canon, porque es también permitirnos un cuestionamiento sobre los discursos que queramos o no nos conforman. Entonces, la única forma de salirnos de nuestra propia burbuja de privilegios y de condicionantes es darle cabida a esas voces que no, pues que se han acallado. Y Toni Morrison creo que es una gran entrada también a ese mundo.
Muchísimas gracias, Melissa, Miguel Ángel, Eclipse, por sus aportes, su análisis y su contextualización de esta obra, que a modo de síntesis es una obra que es en definitiva una queja a la incapacidad de llenar esos vacíos históricos de una comunidad tan herida como la afroamericana. Bueno, entonces ahora sí comencemos con la rifa de los 3 ejemplares de Beloved. Vamos a realizar una pregunta que se compartirá en la caja de comentarios y las 3 personas que respondan correctamente se llevarán de obsequio un ejemplar de esta obra que acabamos de abordar. Bueno, la pregunta es la siguiente, mucho ojo, esta se va a estar compartiendo en la caja de preguntas. La pregunta es, perdón, en la caja de comentarios. La pregunta es, ¿qué simbolismo tiene la llegada del fantasma corpóreo de Beloved en la casa de su madre Seth? Leeré nuevamente la pregunta para corregir cómo la planteé. ¿Cuáles son las consecuencias que se generan con la llegada de Beloved a la casa de Seth? Bueno, aquí Amelia dice que memoria. La memoria de Seth incluye todas las memorias. Bueno. Bueno, pero sería mejor como una respuesta un poco más sustanciosa, pues como de acuerdo a la conversación que acabamos de ver, que creo que se dejó muy en claro esa relación del concepto de memoria con los personajes nombrados Seth, Beloved y Denver. Sí, cuando Beloved en su corporeidad llega a la casa, Paul D siente temor, miedo de ella. Es una respuesta acertada. La culpa que trae a Seth le recuerda a su pecado. Sí, yo creo que... ¿A ustedes qué les parece? Pues yo creo que más que pecado es enfrentar el acto que hizo, darle lugar a ese acto, no tanto para terminar diciendo si es culpable o no, o una suerte de sentencia de su conciencia de es pecadora o no, sino para resignificarlo también, para darse cuenta, como decía Melissa, que si no lo lleva el relato, no lo lleva, no lo tramita, tampoco, digamos, esa intranquilidad o esa presencia un poco atormentada de esa memoria va a estar ahí. Entonces creo que es más que el pecado es tramitar ese suceso o tramitar su acto. Sí, muy de acuerdo, Miguel. Bueno, pues en vista de que las respuestas no son muy claras, les tengo una propuesta.
Nos pueden enviar su respuesta al correo extensión.cultural@upb.edu.co y nosotros vamos a seleccionar las 3 respuestas más acertadas y ya les responderemos cuándo pueden acercarse acá a la biblioteca para entregarles el ejemplar de Beloved. Recuerden que el correo es extensión.cultural@upb.edu.co, que lo van a encontrar ahí en la caja de comentarios. Bueno, entonces no queda nada más que invitarlos este jueves 9 de junio a las 6 de la tarde a participar del ciclo de lecturas en donde abordaremos a Yukiko Yosano, que es una de las representantes de la poesía japonesa del siglo XX, y solo deben ingresar al canal de YouTube UPB Colombia. Bueno, nos encantaría contar con su presencia y no siendo más, feliz tarde y muchísimas gracias por asistir. Y gracias a los invitados.